El mensaje de esta tarde es acerca del miedo. Miedo como una condición, no como espíritu. Entiendo que está el miedo como una condición mental, emocional, también una condición espiritual, y está el espíritu de miedo que toma sobre muchas personas. Vamos a comenzar a hablar, y tal vez Dios me permite después hablar sobre el espíritu de miedo, pero vamos a hablar acerca del miedo. Amén. Así que les pido que me acompañen a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 2. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Mientras lo busca, vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad infinita, Padre. Gracias porque es tu misericordia, es tu poder la que nos tiene hasta ahora, mi Dios, lo que nos ha sostenido, Padre. Podemos decir confiadamente que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que hoy mora en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por ese poder de lo alto que tú has dado a tu pueblo, Señor, para hacer tu voluntad, para caminar conforme a tus propósitos, Señor. Padre, no seríamos nada sin ti, Padre, no somos nada sin ti, Señor. Reconocemos, Dios mío, que todo te lo debemos a ti, Padre. Queremos, Señor, tener un corazón agradecido para ti, Señor. Si en nuestro corazón no hay agradecimiento suficiente, Padre, ayúdanos, Señor. Que amplíes ese amor por ti en nuestro corazón, Señor, para agradecerte todos los días de nuestra vida, cada instante que nos das, Señor. El hecho que es tu gran misericordia la que nos ha alcanzado y la que nos tiene en este lugar. Padre, ilumina mis palabras, Señor. Llena mi corazón de tu presencia, Padre. Edifica a tu pueblo y a mí también, Señor. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Vamos a empezar a leer el versículo 10. Ustedes conocen de lo que se trata, después lo pueden leer todo. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos felices, hermanos? Amén. Amén. Cristo está con nosotros. Porque convenía que Él dice, hablando acerca de Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor, o perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Es un tema muy interesante acerca del temor, acerca del miedo, y de cómo el miedo obstaculiza o se opone a que nosotros tengamos éxito en la vida, tanto en lo secular como en lo espiritual. Si es cierto en lo secular, ¿cómo no va a ser cierto en lo espiritual? Se da cuenta que muchas cosas nosotros dejamos de hacer, pudiendo haber hecho por temor. Bueno, yo creo que yo soy un caso de eso, ¿no? Pude haber tomado otras decisiones con respecto a estudios que yo pude haber llevado durante mi vida y no los llevé por temor. Y me encaminé o me encaucé en otras avenidas que no era realmente lo que iba a traer éxito a mi vida. Estoy hablando desde el aspecto secular, ¿no? Pero de igual manera, en el aspecto espiritual, el miedo es una de las razones por la cual nosotros no podemos caminar en las cosas de Dios. Y es necesario identificarlo y es necesario echarlo fuera de nuestras vidas. Somos muy temerosos, yo diría, más temerosos de lo que deberíamos ser. Y hay tantas cosas por las cuales deberíamos o debemos, o quizás no debemos, sino por las cuales tenemos miedo, junto con el mundo entero. Y principalmente el miedo a morirnos. La mayor parte de personas tienen miedo a morirse, aunque es un hecho de que todos nos vamos a morir. Eso es algo que no podemos evitarlo. Sin embargo, aunque sabemos estas cosas, todavía tenemos temor a morirnos. Hay personas que no tienen miedo a morirse.
dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Yo estaba meditando en este asunto porque hay gente que en verdad no tiene miedo a morirse físicamente y hacen cosas que son incluso atrevidas y dicen, yo no le tengo miedo a nada, y aparentemente así es, pero siempre hay temor, aún escondido, aunque ellos no lo saben. Y uno de los temores más grandes que la persona tiene, aparte del morir físicamente, es morir a sí mismo. Porque hay alguien que puede decir, yo no tengo temor a morir físicamente, lo dicen, pero yo en verdad no lo creo. Yo creo que escondida ahí está ese temor. Solo aparentan tener un machismo, aparentan ser fuertes, cuando en realidad ahí está, ¿no? Pero hay otro temor que es también igualmente grande o mayor, que es el temor a morirse a sí mismo. Y hay gente que tiene miedo a morir a sí mismo, porque a fin de seguir a Jesucristo, obvio está de que tenemos que morir a nosotros mismos. A fin de hacer lo correcto, obvio está que tenemos que pensar en el bienestar de los demás, no en nosotros mismos. Así que está ese temor a la muerte, el temor a morir a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a nuestros propios anhelos, a fin de seguir el propósito de Dios. Y el Señor bien lo dice, que quiera seguirme, pues que tome su cruz y me siga. El que gana su vida la pierde, mas el que la pierde por mi causa la gana. O sea que es necesario el morir a nosotros mismos para que poder manifestar la vida de Dios en nosotros. Y ese es un temor bien grande aún en los cristianos, porque nosotros los cristianos decimos ser cristianos y lo somos, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Pero todavía tenemos muchas cosas que niegan lo que nosotros confesamos con nuestra boca, porque tenemos que morir a esas cosas y nos da temor el dejar las cosas que estamos tan acostumbrados a hacer a fin de hacer la voluntad de Dios. Estamos muy acostumbrados a nuestra casa, después de nuestro trabajo, ir a nuestro hogar, tomarse un cafecito, qué sé yo, ver la televisión, cualquier cosa, la comodidad. A fin de servir a Dios, muchas veces nosotros tenemos que salirnos de esa comodidad, y a eso muchas personas no están dispuestos. Aunque digan, yo puedo morir, no tengo temor a morir. Muchos lo hacen. Se dan cuenta que una persona puede dar su vida por convicción y no tener el Espíritu Santo. Lo vemos en el mundo de Islam, ¿no? Ellos están dispuestos a morir por causa de sus convicciones, de su creencia. Hay personas que lo hacen por ninguna convicción, simplemente porque hay engaño en su vida. El enemigo los ha engañado a tal punto que no consideran el hecho de que al morir aquí físicamente hay vida después, o hay condenación. No lo consideran, por lo tanto dicen no tener miedo. Pero si supieran el riesgo que se dan cuenta, lo pensarían otra vez, ¿verdad? Hay cristianos que tienen mucho miedo, aunque son cristianos, y ahí cuando hay un espíritu de miedo, cuando tienen que ser liberados de esas cosas. Entonces, el miedo aparece por primera vez en la Biblia en Génesis. Ustedes saben cómo en Génesis aparece el miedo a causa del pecado, cómo el diablo empieza a trastornar la mente y las emociones y el ser completo del ser humano. Y entonces en el libro de Génesis nosotros encontramos de que por primera vez la palabra miedo aparece. Cuando el Señor Dios busca por Adán, después de que Adán y Eva han pecado, y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él dice, me escondí porque tuve miedo al oír tu voz, porque estaba desnudo. Ahí aparece el miedo por primera vez. El miedo es a consecuencia del pecado. El pecado trae muerte y la muerte trae temor a morir. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos. El enemigo empieza desde entonces a trastornar la mente y las emociones y el ser del hombre para que no podamos nosotros encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y lo primero que hace el diablo es cambiar la imagen de Dios que el ser humano tiene. Porque empieza a cuestionar el carácter mismo de Dios, la integridad de Dios. Empieza a proyectar en el ser humano una imagen diferente de lo que Dios es. Y primero empieza a trastornar las palabras del Señor. Cuando dice, así que Dios dice de que no puedes comer ninguno de los árboles, del fruto de ninguno de los árboles. Y Eva le dice, no, del árbol del bien, de ese no debemos de comer. Y después empieza a cambiar la imagen de Dios, a cambiar el carácter de Dios, para que el hombre dude de la integridad de Dios, para que el hombre piense que Dios no es tan amoroso como dice ser,
que Dios realmente no los ama como Él nos ama, y que Él realmente no tiene el poder para cumplir sus promesas. Empieza a cambiar la imagen que nosotros tenemos de Dios, y eso trae como consecuencia miedo, terror en el corazón del hombre. Después el diablo comienza a cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos, porque le dice: ¿sabe Dios que el día que comieses de este árbol llegarías a ser como Dios? Entonces empieza a cambiar nuestra identidad. Cuando nosotros consideramos que nosotros somos lo suficientemente capaces para poder discernir entre el bien y el mal, para ser los dueños y amos de nuestra vida, y que nosotros tenemos el poder en nosotros mismos para poder alcanzar la eternidad, el llegar a ser como Dios. Empieza a cambiar nuestra identidad. Cuando nosotros creemos ser capaces de poder resolver nuestros problemas sin la ayuda de Dios, cuando empezamos a sustituir a Dios y creer que nosotros somos los amos de nuestra vida, entonces el temor empieza a abarcar el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas circunstancias que nosotros vivimos, que no tenemos el alcance para poder solucionar. Por más que nosotros quisiéramos cambiar a nuestros hijos, cuando nuestros hijos no están caminando como debe ser, no podemos. El único que puede hacerlo es Dios. No tenemos la capacidad, no tenemos el poder, no tenemos la sabiduría, no tenemos el conocimiento. Necesitamos a Dios. Pero del momento que el hombre piensa creerse como Dios en sí mismo, entonces el temor llena el corazón, porque nos damos cuenta de que no sabemos todas las cosas y mucho menos tenemos el poder. Entonces el enemigo cambia la imagen que nosotros tenemos de Dios. ¿Sabe que si nosotros tenemos una imagen equivocada de Dios, no conforme a la Biblia, no conforme a lo que está escrito, puede constituirse en idolatría en nuestro corazón, tener una perspectiva diferente a lo que la Biblia dice de quién Dios es? Por eso es bien importante saber quién es Dios, lo que Él estipula en su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, su carácter, su personalidad, saber quién es Dios y lo que Él espera de nosotros. Porque muchas veces podemos decir tener a Dios en nuestro corazón y lo único que tenemos es un ídolo, porque no hemos escudriñado las Escrituras, no hemos contado con la dirección del Espíritu Santo para mostrarnos, revelarnos quién Dios es en nuestra vida. Así que hay muchas personas allá afuera que tienen una imagen equivocada de Dios, y eso lo lleva a la muerte y al temor a la muerte. Y por ese temor viven esclavos durante toda su vida. Escuchen, y después el enemigo lo que hace es robarnos la paz. Porque miren lo que dice Adán, es bien curioso: escuché tu voz y tuve miedo. Y la voz de Dios son las palabras de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios es el verbo, y el verbo es el Hijo de Dios. O sea que hay una separación entre aquel que nos puede y el único que nos puede dar la salvación. Por eso es que las personas muchas veces se les habla, pero no pueden recibir a Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes de que lo que Él ofrece es tan sencillo y tan grande, pero todavía las personas se niegan a aceptar que Jesucristo, lo único que tenemos que hacer es creer en Él, y que Él perdona nuestros pecados con su sacrificio y que nos da vida eterna? Sin embargo, esto que para nosotros es ahora, porque Dios ya se ha revelado en nuestra vida, es tan sencillo, tan fácil de decir: sí, Señor, gracias por esa salvación. Pero para la gente es casi imposible o imposible, porque están completamente cegados, y detrás de eso es el temor a la muerte. Por eso dice lo que leímos, que el diablo mantiene por temor a la muerte en esclavitud a aquellos que han sido llamados. Los tiene en esclavitud a muchos cristianos. Entonces nos roba la paz, se impone o se interpone entre aquel, el único que nos puede reconciliar con Dios, y ese es Jesús. Por eso es que a las personas les cuesta tanto recibir acerca del Evangelio. Y eso lo hace el temor en la vida de las personas. El temor puede ser tan fuerte en algunas personas que yo he oído casos de que no pueden salir de sus casas. Y claro, la ciencia tiene nombres psicológicamente a esas condiciones mentalmente, pero porque desconocen lo espiritual. Hay personas que están tan oprimidos por ansiedad, por miedo, que les da temor, les da pánico, y el pánico conduce a la muerte. Les da pánico salir de su casa. Yo he visto casos, y he visto también cómo Dios ha liberado a